Hoy escucháis el final de la entrevista, de la conversación con Pedro. Vamos a hablar de lecturas en español, de la importancia de leer, y Pedro nos va a contar uno de los relatos, un resumen de uno de los relatos que él ha escrito. Si habéis leído, tenéis en la descripción los enlaces, los links a los libros de Pedro y al libro que hemos escrito los dos juntos. Si habéis leído alguno de nuestros libros, nos encantaría que nos enviéis un mensaje con un feedback, con una valoración sobre los libros, qué os han parecido los libros que hemos escrito y cómo os han ayudado. Muy bien, pues que os divirtáis y escuchad la parte final de la entrevista. Sí. Muy bien, pues ahora que estamos hablando de libros, o que tú has mencionado que hay libros donde ya aparece el Spanglish o escritos en Spanglish, tú has escrito algún libro, hemos escrito uno juntos, pero tú has escrito algún libro con historias de tus estudiantes americanos de español, ¿no? Porque tú tienes experiencia con muchos estudiantes americanos, donde tú cuentas ahí algunas historias de estos estudiantes. Son 2 libros, ¿no? Los que tienes escritos. Sí, fueron... No, lo que pasa es que la verdad es que en Estados Unidos durante 14 años yo efectivamente fui profesor en un instituto y luego el último año lo que hice fue dar clase a adultos, hacer tutorías con adultos, y eran tutorías individuales y entonces de esas clases individuales salieron estos 2 libritos, porque eran historias. Claro, en las clases individuales obviamente uno habla de la vida de las personas, del trabajo, de la familia, de las relaciones, y es muy fácil contar historias. Uno aprende la lengua hablando, contando un poco sus cosas, ¿no? Entonces, de ese año en Estados Unidos, de ahí salieron estos 2 libritos que son un poco conversaciones que yo tuve con algunos estudiantes, cambiando algunas cosas obviamente para respetar la privacidad, y sí, la gente están en nuestras páginas de internet, se pueden comprar, y en Amazon también, en Amazon están ahí. Parece que uno se titula 10 estudiantes americanos y un tutor de español, y el otro es lo mismo, pero en vez de 10 son 15, porque las historias en total son 25, ¿no? Y sí, ¿Para qué nivel de estudiantes es? ¿Cómo? ¿Para qué nivel? ¿Para qué nivel de estudiantes es? ¿Un estudiante de un A2, un B1 puede leer estos libros? ¿Les puede ayudar? Yo diría que si un estudiante es de nivel A1 o A2, entonces le recomendaría el libro que escribimos juntos, nosotros 2, Diálogos, ¿sí?, en español, ¿no? Que se puede... Sí. Ese me parece que son 10 historias, que son conversaciones. Ahí sí que son inventadas, son conversaciones inventadas que tienen lugar en lugares muy diversos, en un camión de transportes, en la cárcel, en un restaurante o en una pastelería. Ese sería para estudiantes de nivel A1, A2. Y estos 2 otros libros, estos 2 libros con conversaciones con estudiantes americanos, son más para un estudiante de nivel B1, yo diría de nivel intermedio, sea un A2 avanzado, un B1, un B2, son más porque ahí ya aparecen estructuras de gramática un poquito más complicadas, como el subjuntivo o todos los tiempos del pasado, por ejemplo, ¿no? Vale, muy bien. Además de nuestras páginas, tus libros también se pueden encontrar en Amazon, ¿no? Tú también, correcto, ahí también los tienes en Amazon. El material que se puede comprar, el libro físicamente o también digital. Y así están todas las 2 opciones de los libros que hemos escrito, efectivamente, están allí. Muy bien. Bueno, pues ¿nos puedes contar un poquito alguna historia de las que aparecen en tus libros, un poco resumida, alguna de algún estudiante o algo alguna historia que a ti a lo mejor se te haya quedado más en el recuerdo, en la cabeza, sí, de alguno de tus estudiantes americanos? Claro que sí, hombre, son muchas historias porque era gente muy interesante. La verdad es que fueron siempre gente muy, muy interesante. Recuerdo, por ejemplo, un empresario
un empresario americano que se dedicaba, tenía una empresa de mini créditos. Mini créditos son esos créditos personales de poca cantidad que se dan a personas en países que están en vías de desarrollo, países que tienen problemas económicos, digamos, y se da un crédito pequeñito a una madre de familia, por ejemplo, para que pueda comprar una máquina de coser, ¿no? Y esa señora, pues con esa máquina de coser consigue vivir, producir, arreglar ropa o lo que sea y venderlo, y así puede vivir de ello y poco a poco va devolviendo el crédito. Bueno, pues eso, este señor estaba en esa empresa de mini créditos y viajaba a Latinoamérica, tenía reuniones con empresarios de Latinoamérica, y él me contó que él al principio siempre hablaban todo en inglés y él entendía español porque era un estudiante ya avanzado, pero no usaba su español y esperaba a que los empresarios latinoamericanos hablaran entre ellos en español pensando que él no sabía español. Y entonces así él podía entender lo que estaban hablando entre ellos y usar esa información en las negociaciones. Era un hombre muy, muy inteligente y fue capaz de usar el lenguaje, en este caso, para ganar ventaja en las negociaciones, ¿no? Aunque luego, obviamente, se lo decía a sus colegas o a sus clientes latinoamericanos y se reían, ¿no? Porque él jugó ese papel de no saber español. Es un ejemplo de cómo saber español puede ser incluso muy ventajoso y sin usarlo. No necesitas usarlo, sino simplemente ser capaz de comprender lo que otros dicen, ¿no? En esa situación, por ejemplo. Me parece que es... Puede usar la lengua para muchas cosas, incluso para los negocios. Así es. Pero sí, eran gente muy buena y la verdad es que todos los adultos que aprenden español en Estados Unidos o aquí en Alemania o en Austria o donde sea o en Inglaterra es realmente gente que está haciendo un esfuerzo por dominar una lengua y eso tiene mucho mérito, ¿no? En mi opinión. Efectivamente, así es. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por por tus informaciones, por esta historia. Uh-huh. Y por contarnos un poco tu experiencia en Estados Unidos, ¿no? Que siempre es muy interesante. Muy bien, nada, es un placer, es muy fácil. Hablar en español para mí es muy fácil, así que no... Muy bien, pues lo haremos entonces más veces. Cuando quieras, por supuesto. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a vosotros.